Amigo mío, amiga mía, respiremos profundo, porque de lo que quiero hablar ahora no es fácil de digerir. Vamos a hablar ahora de Danilo Medina, ese mismo de... ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Sí, ese mismo, el expresidente Danilo Medina. El hombre que durante 8 años gobernó con la promesa de continuar con lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que jamás se hizo. ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo. ¿Y saben qué? Sí lo cumplió. Hizo lo que jamás se había hecho. Instalar la red de corrupción y captura del Estado más grande, más sofisticada y más voraz que se haya conocido en la República Dominicana durante toda su historia democrática. Porque si Leonel fue el arquitecto intelectual de la impunidad moderna, Danilo fue el ingeniero jefe del saqueo organizado. Puede que dé risa, pero es verdad. Y uno se ríe porque hay que reconocer que el sujeto es un genio para robarse hasta los clavos de Cristo y preguntar, ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Hay que decirlo con claridad, sin miedo, sin dobleces, sin cálculos. Hoy, aprovechando que el país vive un despertar judicial, hoy que vemos a exfuncionarios en tribunales y expedientes contundentes como Operación Antipulpo, Operación Medusa, Operación Coral, Operación Caracol, Operación Calamar. Hoy que el velo se ha levantado, es indispensable mirar de frente la estructura que permitió que ese saqueo prosperara. El PLD de Danilo dejó de ser un partido político para convertirse en un holding de negocios ilícitos. Aquí no estamos hablando de 2 o 3 funcionarios traviesos, no señor. Aquí no estamos hablando de errores administrativos, mucho menos. Aquí no estamos hablando de descuido, jamás, no. Estamos hablando de una estructura criminal montada desde el Estado, operada por familiares, ministros, testaferros y allegados directos del expresidente, con el propósito y la finalidad de desviar fondos públicos, capturar instituciones, comprar voluntades, controlar sectores económicos, burlar controles, enriquecerse ilícitamente y garantizar además que nada, absolutamente nada, los tocara. Y esto no lo digo yo, lo dicen las evidencias, los expedientes, los allanamientos, los documentos peritados, los movimientos financieros, los testimonios judiciales, las auditorías, las trazas bancarias y las propias acciones del Ministerio Público. Todo, créanme cuando digo todo, todo apunta a un solo centro de poder, todo apunta a una misma línea de mando, todo apunta a un liderazgo que, como mínimo, permitió y como máximo, orquestó y tramó todo. Todos sabemos quién era ese centro. Ese mismo, Danilo Medina. La primera gran sacudida para el perínclito de San Juan o de Arroyo Cano fue la operación Antipulpo, el caso que destapó la caja de Pandora. Alexis Medina, hermano del expresidente, un ciudadano sin experiencia empresarial, sin capital declarado, sin trayectoria técnica, pero con una particularidad de tener el apellido correcto, el apellido del entonces mandatario. Con eso, solo con eso, logró contratos millonarios en EDESTE, en el SNS, en la OISOE, en la lotería, en el Fomper. A propósito, el Fomper estaba dirigido por una hermana suya, también hermana del presidente. Una red de empresas creadas con prisa,
adjudicadas con cariño y pagadas con billete, voy a decirlo en plural, con billetes, muchos billetes del erario. Un pulpo, como muy bien lo apodó el Ministerio Público, un tentáculo en cada institución. Y alguien puede decir seriamente que todo esto ocurría a espaldas del presidente. Si alguien dijo una vez, si la hermana del propio presidente de la República dijo en una sesión de la Cámara de Diputados, la señora Mochila, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo. La señora Mochila Medina. Ella decía que su hermano era el hombre mejor y más y mejor informado de esta media isla. En un gobierno donde nadie movía un alfiler sin autorización de Palacio. ¿Es verdad que el presidente de la República no sabía que sus hermanos estaban desarmando el país y llevándose las partes para sus propias casas? A otro perro con ese hueso. Luego vino Medusa, el expediente que retrata el colapso moral del danilismo. Jean Alain Rodríguez, un hombre que nunca había subido a estrado, de repente resulta ser nombrado Procurador General de la República, designado por Danilo Medina, convertido en protagonista de una estructura mafiosa que operaba desde el corazón mismo del sistema de justicia. Contratos amañados, sobrevaluaciones, extorsión, desvío de fondos, manipulación de procesos, persecución selectiva, compra de informes, uso de publicidad oficial como arma política. Por Dios, era una fortaleza criminal dentro del Ministerio Público diseñada para garantizar dos cosas. Uno, atacar a los adversarios del régimen. Y dos, proteger a los acólitos, lambones y limpiasaco del gobierno. Danilo lo sabía. Danilo lo permitía. Danilo, en persona, se beneficiaba del blindaje. Pero por si no fuera poco, luego conocimos Coral y Coral 5G, que destaparon la corrupción en los cuerpos castrenses. Óigame, en todas partes estaba el pulpo. En todas partes. Y no solo los cuerpos castrenses, sino todo el círculo de poder ligado al Consejo Nacional de Seguridad. Cientos de millones desviados, cuentas que no cuadraban, rentas millonarias, lujo obsceno, un tren de vida imposible con salarios públicos. ¿Dónde estaban los mecanismos de supervisión del Poder Ejecutivo? ¿Dónde estaba el presidente cuando la corrupción militar se convirtió en industria? Ah, no, ¿verdad? Él dijo que no lo sabía. ¿Que cuál corrupción? Que si algo pasó, él no lo sabía. Bueno, está bien, no pasó nada. Luego llegó la Operación Calamar. Y aquí, amigos míos, ya no hablamos de hermanos, ni de procuradores, ni de jefes militares. Aquí hablamos del núcleo político del presidente Danilo Medina. Su propio equipo, su círculo íntimo, sus hombres de confianza. ¿Que quiénes son? Ojo, pero oiga bien, oiga los nombrecitos. El Penco, alias Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Ajo Peralta. 3 pesos pesados, 3 manos derechas, 3 gigantes de la estructura política y financismo. Es más, uno de ellos llegó a decir que él había hecho cosas que si se sabían, él estaría preso. Así de desbocado y descarado eran y son los que hoy pretenden ser gatitos mansos. Y si alguien cree que ellos operaban sin autorización presidencial, que viva Mickey Mouse, que viva el Pato Donald y que viva Walt Disney. Calamar dejó claro que en el gobierno de Danilo existía un mecanismo sistemático para desviar fondos de obras, extorsionar empresarios, manipular procesos de expropiaciones,
recaudar ilegalmente dinero para campañas y falsear compromisos financieros del Estado. Y eso, mis amigos, no ocurre sin que el presidente de la República esté al tanto. El país no es tonto. Danilo se escuda en el silencio, otros se escudan en el miedo. Algunos todavía le temen a la estructura que quedó diseminada. Pero el país, nuestro hermoso país, ya no es el mismo. Hoy la gente sabe, hoy la gente ata cabos y conecta puntos. Hoy los dominicanos identificamos patrones, conocemos al cojo sentado y al ciego durmiendo. En este país nadie cree que un hermano se vuelva millonario sin que el presidente lo note. Nadie cree que un procurador sea capo sin que el presidente lo descubra. Nadie cree que ministros recauden miles de millones sin que el presidente pregunte. Es más, yo recuerdo que cuando yo llegaba a mi casa con $1, que no me lo había dado mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela, ni nadie cercano, yo tenía que explicar de dónde había salido ese peso. Entonces, que nadie me venga con la pendeja de que el presidente no sabía de dónde salía la riqueza que exhibían sus funcionarios. Nadie cree que un sistema de corrupción de esa magnitud haya sido espontáneo. ¿Qué debe hacer Abinader al respecto? Ya se sabe todo lo que hicieron, se conoce todas las diabluras que cometieron contra este pendejo y humilde pueblo dominicano. ¿Qué debe hacer Abinader? Si su compromiso es real con la justicia y contra la corrupción, si no es pura retórica, entonces el caso contra Danilo Medina debe avanzar ya hasta las últimas consecuencias. Porque si Senasa se toca, si un exdirector cae, si un entramado administrativo se desmonta, entonces es imposible, oiga bien, imposible, que el expresidente Danilo Medina quede fuera del alcance de la justicia. La ciudadanía lo sabe, el país lo exige y la demanda pública lo demanda, o la moral pública lo demanda. Eso es así. La moral pública demanda que el jefe de la pandilla, como decía mi abuela, sea el primero en dar cuentas al país de todo lo ocurrido durante su mandato. Porque no se puede perseguir a un funcionario menor y proteger al jefe del esquema. No se puede aplaudir cuando caen los segundos y callar cuando toca mirar hacia arriba o voltear la cara para no ver al jefe de la pandilla. No se puede limpiar la casa empezando por los rincones y dejando intacto el sótano donde se guardaron los esqueletos. Danilo debe responder ante los tribunales. Responder por sus acciones, por sus omisiones o por su anuencia, o simplemente por su deber no cumplido como jefe del Estado. Un presidente no puede alegar ignorancia cuando el Estado entero se utilizó como plataforma para enriquecimiento ilícito. Ese capítulo también debe escribirse, ese expediente también debe armarse, ese caso también debe avanzar. Y así como dijimos que Leonel debía prepararse hace un ratito, lo mismo, palabra por palabra, aplica para Danilo Medina. Si de verdad el país va en una ruta anticorrupción, si de verdad la justicia es independiente, si de verdad el gobierno no tiene cómplices, Danilo Medina tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos y de los actos de la estructura criminal que operó bajo su mando.
porque no hay lucha anticorrupción con excepciones. No hay justicia con nombres vetados. No hay transparencia con silencios selectivos. Y el pueblo, una vez más digo, este pendejo pueblo cansado, dolido, empobrecido por los abusos del pasado, no va a aceptar menos que eso. Y al final, después de desnudar este expediente moral que todavía pesa sobre la conciencia pública, queda una verdad simple, vieja como la República misma. El pueblo dominicano está cansado de acuerdos en despachos alfombrados, cansado de criterios de oportunidad diseñados para hacer pensar o hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Este país está cansado de ver cómo los grandes ladrones del Estado negocian su culpa como si se tratase de una mesa de cambio. Me robo 10 millones, entrego 2 y con los otros 8 me voy a un paraíso, o a uno de los tantos paraísos en Medio Oriente, o me voy a Bali, o me voy a Dubái, a donde sea, a disfrutar lo que les robé al pendejo trabajador dominicano. Este país no quiere y no va a aceptar más acuerdos por debajo de la mesa con el Ministerio Público. No queremos que nos devuelvan una parte, ni un pedazo simbólico siquiera, ni un porcentaje humillante de lo robado. El pueblo quiere y exige lo justo, que devuelvan todo, hasta el último centavo, hasta la última migaja, hasta la última factura falsa convertida en lujo personal. Y no solo eso, porque devolver lo robado no borra el crimen, solo repara el daño material. Lo otro, lo moral, lo que destruye la fe pública, lo que corrompe la confianza de un pueblo noble, trabajador, democrático y pacífico, eso, amigo mío, amiga mía, eso solo se paga con cárcel. Pero no con esa cárcel de visita guiada, de fines de semana, de selfies en el pasillo y regreso al penthouse. No. El país exige cárcel de verdad. Mínimo 20 años. Mínima base moral para quien convirtió el Estado en chequera personal y al ciudadano en un tonto inútil. Un tonto idiota útil para sus propósitos. Es eso, ni más ni menos. Es eso lo que espera la nación cuando mira los nombres de quienes gobernaron y dejaron esos surcos de podredumbre. Es eso lo que debe hacer la justicia dominicana si quiere seguir llamándose justicia. Y es eso lo que debe hacer cualquier presidente que de verdad pretenda liderar una lucha seria contra la corrupción, sin excepciones. Que el ejemplo empiece arriba, no abajo. Que el castigo toque primero a quienes más poder tuvieron, no a quienes menos defensa tienen. Porque al final, aquí no estamos hablando de venganza, estamos hablando de dignidad nacional. Y esa, amigos míos, esa no prescribe nunca. Soy Luigi José y esto es El Conversado Nuestro de Cada Día. Osama FM.